La tortura y asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá, como es de público conocimiento, desató manifestaciones de protesta social contra la brutalidad policial en Bogotá, en otros municipios de Cundinamarca y en otras ciudades del país. Lamentablemente la reacción policial confirmó la brutalidad en su actuación. En el caso de Bogotá y municipio de Soacha, con al menos 13 personas asesinadas con armas de fuego, presuntamente cometidas por la policía, un número indeterminado de personas heridas también con armas de fuego, y privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en esas ciudades y en otras del país. Esa situación, como lo ocurrido entre noviembre del 2019 y enero del 2020 en el contexto del paro nacional, así como lo ocurrido en la Universidad de Antioquia entre febrero y marzo del 2020, obligan a reflexionar y a retomar o insistir en la conversación sobre la protesta social. Eh, Cuáles son sus orígenes, cuáles son sus sentidos, sus actores y también algunas consideraciones jurídico-políticas. Estas, las consideraciones o la discusión jurídica y política sobre la protesta oscila entre quienes creen que es un problema de orden público y que desde ahí han refrendado ideas estigmatizantes de quienes se manifiestan, gobernantes y sectores conservadores de la sociedad que a partir de pequeños grupos o grupos minoritarios de personas que ejercen la violencia durante las manifestaciones, se ha dicho, se ha querido hacer creer o se ha hecho creer que se trata de agentes infiltrados o funcionales a los grupos alzados en armas, estigma que además se ha extendido hacia quienes se manifiestan pacíficamente. También es importante decir que esto se corresponde con una vieja línea doctrinal que ha entendido que todo aquel que se manifiesta en contra del establecimiento, del régimen político o de un gobierno, constituye una amenaza en contra del Estado, de la seguridad pública, de la seguridad nacional e incluso de la nación, se ha dicho. Los únicos que han obtenido réditos de esa criminalización estigmatizante han sido los gobernantes que han querido afianzar su gobernabilidad, lo han logrado a veces, otras no. Los uniformados o las Fuerzas Armadas que han justificado o querido justificar de esa manera la asignación de poderes extraordinarios, incluso en contextos de legislación ordinaria, y también empresarios o comerciantes de la industria del control del delito que reciben réditos amplios y ganancias portentosas a partir de la venta de armas y de otros equipamientos, entre otras cosas, para controlar a quienes ejercen la manifestación o la protesta social. De otro lado, quienes han comprendido desde la comprensión de la protesta como un derecho, lo que se debe discutir son dos cosas. Uno, cuáles son los requerimientos, las demandas de quienes se manifiestan, y dos, cuáles son las medidas que se deben tomar para garantizar el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, resulta alentadora la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que en primera medida se reconoce que el actuar policial, entre comillas, dice la Corte, representa un riesgo o una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse, ¿cierto? Y además, a partir de esa consideración o reconocimiento, ordena que el gobierno nacional tome medidas en un sentido reparador para quienes han sido víctimas del actuar desproporcionado de la policía, mantener neutralidad ante las manifestaciones, incluso frente a aquellas que se dirigen contra sus políticas, diseñar protocolos de acción y prevención y control público al actuar policial en el contexto de las manifestaciones, dar informes públicos de ese accionar, sustentarlo, expedir protocolos para que la ciudadanía y organizaciones defensoras de los derechos humanos conozcan el destino y las condiciones de quienes son privadas y privados de la libertad, así como suspender el uso de la escopeta calibre 12 con la que fue asesinado Dylan Cruz en el contexto del paro nacional. Además, o mejor, de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se desprenden varios mensajes que son de suma importancia. Uno, que efectivamente la policía ha violado los derechos humanos y no producto de manzanas podridas como se ha querido hacer ver, sino de una condición estructural problemática en esa institución. Dos, que la protesta es un derecho que debe ser garantizado antes que controlado excesivamente, reprimido, que las y los manifestantes son ciudadanos y ciudadanas activos o en acción, no enemigos, amenazas o criminales, y que en caso incluso de que los manifestantes incurran en conductas ilícitas, pues deben ser tratados con respeto por los derechos humanos. Que los agentes de los organismos del Estado deben ceñirse a la legalidad como un principio, lo que incluye los derechos humanos,
que las normas jurídicas son para limitar el actuar de los policiales o de los militares en todo caso, y no para que lo hagan de cualquier manera, no tienen un sentido permisivo las normas. Y por último, que el gobierno nacional y los gobiernos locales deben tomar medidas en clave de reformar la policía y probablemente eso se extienda hacia las fuerzas militares, que se entienda que los uniformados están subordinados a la autoridad civil y a los derechos de las y los ciudadanos.